en esta mañana de lunes, ya dando la bienvenida al ingeniero Miguel Ponce, ex secretario de Industria y Comercio. Buen día, Miguel, bienvenido. Ha ¿Qué sido tal, Emanuel? Buenos días, una alegría seleccionado, estar con usted. Muy buenos exactamente. días. Fuiste seleccionado, te tocó perder hoy con el madrugón con nosotros. Te agradecemos por estar siempre ahí al pie del cañón. Miguel, contanos un poco qué estás viendo de la situación del mercado local. Hablamos de una situación en cuanto la falta de dólares que sigue todavía latente, muchas restricciones para distintos sectores, entre ellos el sector importador. Esto ha sabido traer importantes consecuencias negativas, complicaciones, falta de stock y por ende también sobreprecios en muchos insumos que tienen que ver con diversas actividades, en particular algunas vinculadas al sector agroindustrial. Hemos sabido hablar en su momento tema fertilizantes, tema neumáticos, tema también partes que afectan directamente al sector metalmecánico, inclusive más allá del transporte de cargas. ¿Qué está pasando en estos Ujú. momentos, Miguel? Y yo te diría que si es grave la situación, algunos rumores del fin de semana sobre algunas medidas que podrían llegar a tomarse tienen que preocuparnos más inclusive, ¿no? Yo hoy me levantaba, como vos bien decías recién, muy temprano, y veía un tuit de un amigo con el que habíamos estado hablando esto y decía, primero estudiar la cadena de valor y la estructura de costos. El problema no está en los productores, evitar medidas incorrectas, porque ya se empiezan a hablar de algunas de ellas. Y yo inmediatamente, muy caliente en esto de recién despertar, me decía, las víctimas, como siempre, somos los productores y los consumidores. Que el remedio no sea peor que la enfermedad. Vivimos un tiempo inédito y por lo tanto se necesitan soluciones inéditas. ¿Y por qué decimos esto? Y bueno, porque ya empieza, inclusive tengo un amigo oficialista que siempre utiliza la misma muletilla que usábamos en los partidos de fútbol, ya que estamos en un lunes, ¿no es cierto? Gritaba el tipo, marquen a los nuestros. ¿Y por qué? Y bueno, porque estamos en un momento y en un contexto internacional donde uno visualiza desde los temas sanitarios. Somos el cuarto país a nivel mundial con más contagios diarios. Estamos juntos en ese lote con países de dimensiones como Estados Unidos, la India, Brasil y nosotros los cuatro encabezando. Esto confirma claramente la peor gestión de la pandemia posible en lo económico y en lo sanitario. Y en estos momentos uno escucha, hoy a la mañana escuchaba en una radio, que China está avisando que está por firmar un contrato por 1.800 millones de dosis de la vacuna Pfizer. ¿Cómo? Las vacunas que están Claro. llegando acá son chinas y Rusia. Y China resulta que lo dejo ahí porque me generó más preocupaciones que ver la facilidad con que algunos pueden conseguir el tema con Pfizer. ¿Cómo hizo Miguel, Chile en esto? Miguel, y Sí. potenciando este contexto que bien estás describiendo, contanos, por favor, qué estás viendo respecto a lo que ocurre con el sector importaciones específicamente, Ese, si siguen latentes las restricciones para el acceso de dólares para los importadores, si están pudiendo concretar estas operaciones en tiempo y forma, y si siguen los inconvenientes, los cortocircuitos para abastecerse de estos insumos que son claves para toda la economía y también para el sector agroindustrial específicamente. sin discusión, sin discusión. Y por eso hemos llegado en una suerte de déjà vu nuevamente a hablar de que hay de piso 500 empresas que ya han colocado recursos de amparo. Lamentablemente, la detención el doble efecto de que por un lado te paran las IMIs o te las detienen. Recordémosle a la gente, la CIMI es el equivalente a las viejas de JAI, las declaraciones juradas anticipadas de importación, que se demoran en un área, ¿no es cierto?, que depende del ministro Culfas y del secretario Yale, que es el área precisamente que autoriza las CIMI. Allí se detienen, yo diría, de manera selectiva, determinadas. Obviamente todo lo que tiene que ver con lo sanitario no tiene esos conflictos, pero sí todo lo que tiene que ver, o mucho de lo que tiene que ver con la producción. Por eso las quejas, y por eso esto que vos bien decías, la falta de insumos que está habiendo, y en algunos casos, cuando se está levantando la cosecha, o cuando se estaba por levantar la cosecha, empezar a faltar elementos esenciales como neumáticos para la maquinaria agrícola o para las
camionetas, faltan medidas de esto que están paradas en puerto pagando, ¿no es cierto?, el taxi de tener que estar allí, cuando, ojo, en este momento esto no origina salida de dólares porque ya los dólares han sido efectuados en los pagos en su momento. Vos sabéis que desde que se ha perdido el tema del crédito externo, prácticamente todo tenés que hacerlo adelantando pagos. Y en esto entra ya ahora el tema del Banco Central, ¿no es cierto?, que ha cuotificado el tema de la posibilidad de pagos. Que lo que cuente Alberto Fernández, cuáles fueron las quejas, entre otras, que le han hecho en su gira exitosa, yo diría, por Europa. Uno de los temas centrales que le han planteado es precisamente la posibilidad de agilizar los mecanismos de comercio exterior con los países que estaban involucrados, en este caso la Unión Europea, y además, por otro lado, poder efectuar el giro de divisas que aparece con algunos temores. El tercer punto no lo toquemos porque fue el tema tarifas, particularmente en Italia, ¿no es cierto? Miguel, ¿cuáles son los rubros, los sectores que están más afectados por estas restricciones, que tienen más demoras en el sector de importaciones? Te diría en estos momentos insumos industriales, partes y piezas, algunos bienes de capital, sectores en el área textil, ¿no es cierto? Porque, bueno, estos para algunos no es una sorpresa que esté ocurriendo, están faltando algunos insumos y partes y piezas para las empresas de maquinaria agrícola, está habiendo con mucho temor en muchos sectores que habían previendo esto estoqueado, ya se están quedando sin stock, y esto lógicamente también está generando que empiecen a desaparecer algunos productos finales, básicamente vinculados a alimentación, en muchos de los supermercados. Esto está obligando, a mi juicio, a que rápidamente tanto la cadena agroexportadora argentina como las comisiones específicas de cada una de las cadenas de valor del Consejo Económico y Social rápidamente tomen una resolución y que empiecen a cumplimentarse, además, algunas de las promesas efectuadas y los logros ya definidos. ¿Por qué se está demorando la segmentación y la devolución de los derechos de exportación a las pequeñas y medianas empresas que están vinculadas precisamente a temas donde empieza a haber faltante y temas que complementan lo que está faltando de entrar con agilidad desde el exterior? Restricciones de estos insumos, Miguel, que en principio se puede prever que van a continuar porque la falta de dólares es un tema que va a seguir latente. Recordanos, si sos tan amable, qué efectos tiene esto. Hay un efecto dominó a nivel producción industrial, ¿no es cierto? Estos faltantes generan inconvenientes, hay que ver cómo se sustituye esto y a qué costo aparte cuando hay un faltante. Totalmente de acuerdo, vos fijate, por eso suena tan importante que se acelerara esto que vemos ahora que el presidente ha dicho en las últimas horas, que quiere rápidamente firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si firmamos el acuerdo rápido con el Fondo Monetario Internacional, cerramos lo del Club de París con más facilidad, y esto permitiría que esos dólares que en principio deberían aplicarse, ¿no es cierto?, para pagar endeudamiento, puedan volcarse a pagar insumos y frenar menos la cadena productiva, ¿no es cierto?, cuando todos sabemos que el proceso de recuperación económica está vinculado a dos temas, esencialmente. El primero, que cumplamos cabalmente, consigamos vacunas, logremos distribuirlas adecuadamente, es decir, el Plan Nacional de Vacunación, que por supuesto, como toda política sanitaria, no puede caer dentro de la grieta también. Y el segundo es poder tener, en un momento en el cual pueda empezar el mercado interno a traccionar y además aprovechando las oportunidades de exportación que se nos genera en medio de la crisis, poder cumplimentar eso, para lo cual tenemos que tener insumos, y para tener insumos tenemos que tener dólares disponibles, sin duda. Miguel Ponce, ex secretario de Industria y Comercio, un placer, gracias por haber madrugado junto a nosotros, muy amable. Manu, muy buenas tardes y siempre al servicio de usted. Buena Chao. semana, abrazo grande. Hacemos la última pausa muy